Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Venimos aquí es a escuchar, a llenarnos de la presencia, de la palabra de mi Señor. La palabra de Dios dice, ¿verdad? En Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente sirviendo al Señor, ¿verdad? Ferviente en el Espíritu sirviendo al Señor. Amén. Bueno, tenemos que ser diligentes en lo que se requiere, como dice la palabra de Dios, es sirviéndole a Dios en el Evangelio. Tenemos que ser diligentes. Cuando Jesucristo fue a orar, que salió de que la suegra de Pedro, que él fue a orar, que después llegaron los discípulos, se fue muy oscuro, ya no mañana fueron los discípulos a buscarlo, le dijeron, Señor, te están buscando, y se lo buscaban, y él dijo, vamos a los lugares vecinos a predicar el reino de Dios, porque para eso he venido. Amén. No es porque nos digan, mira, te están buscando. En el momento que tú vas a ir a la iglesia, vas a dejar y ir ahí a lo que te están diciendo. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser muy compatibles, ¿verdad? En servirle a Dios. En el Evangelio se requiere en llevar la palabra de Dios, evangelizar. Amén. Eso es ser muy diligente entre lo que se requiere la palabra de Dios. Amén. Ferviente en el Espíritu. Ferviente es aquella persona que sirve a Dios con esa pasión. Cuando nosotros hacemos o ponemos algo, o estamos calentando algo, por así decirlo, lo ponemos y eso hierve, está hirviendo. Amén. Eso está hirviendo, y lo que vamos nosotros a colocar tiene que mantenerse hirviendo con ese fuego ardiente para que lo que vamos a colocar se cocine. Pero si nosotros vamos y bajamos llama, y vamos otra vez, le bajamos llama, ya no está, esa agua ya no va a hervir, sino lo que se va a secar. Y va a estar mañana o se seca. ¿Qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que nosotros tenemos que estar fervientes en el espíritu, ferviente, o sea, esa pasión, ese amor por la palabra, por servirle al Señor. ¿Cómo? Es llegar, como en el momento que el pastor me dice, ahorita me dice el pastor, hermano, está ahí el mensaje. Yo le respondí, hermano, pastor, no he estudiado nada. Pero no es lo que el pastor, y no es lo que yo piense, sino que lo que yo disponga. Amén. En el momento. Vamos, Pablo le decía a Timoteo, 1:6, pastor. 1:6. De Timoteo, 1 Timoteo 1:6. Donde se decía que avivara el don del fuego que había en él desde hace tiempo, no desde en el momento. Ese fuego hay que avivarlo. ¿Cómo avivamos ese fuego? Manteniéndonos en la presencia de Dios, en oración, su palabra, congregarnos, evangelizando, llevar las buenas nuevas, ser diligente para toda buena obra en el Señor. Ferviente es mantenernos en el fuego. El espíritu de nosotros se arda, o sea, que nosotros sintamos ese fuego y esa pasión por predicar la palabra de Dios, oír, escuchar la palabra de Dios y estar en las obras del Señor. ¿Cómo estamos en las obras del Señor? Primero, tenemos que cumplir, porque si Dios nos llama es porque nos va a capacitar.
Amén. Tenemos que cumplir. Es primeramente orando al Señor, estando en la presencia del Señor, cumpliendo con la iglesia y cumpliendo en cada área que nosotros estemos en la iglesia. ¿Cómo es? Como evangelista, como adorador, como intercesor, como anciano, como maestro, como pastor. Tenemos que tener ese avivamiento nosotros por dentro. Lo que les quiero decir es que nosotros no podemos menguar. Y es que nosotros, la palabra corta para allá y corta para acá. Nosotros no mantenemos ese avivamiento porque a veces nos quita ese fuego, nos los hace bajar la llama, es el afán. El afán que nosotros a veces tenemos en el día a día. Mucha ocupación. Sí, las muchas ocupaciones, el afán, nos va bajando la llama y no nos vamos dando cuenta. Cuando venimos a ver, ya está, ni el piloto está encendido. Es que la cocina de antes tenía un piloto, ¿no? El medio le hacía así, ¡pac! Y prendía, ya, prendió la cocina. Bueno, sí, no sé si ahora, porque ahora es eléctrico. Ahora apretan aquí el botón, ¡pac! Y enciende. Pero tienen que darle para que encienda, no, nosotros tenemos que mantener ese fuego, esa pasión por Cristo. Porque si esa pasión la tuvo Cristo por nosotros, Él no fue a la cruz porque Él quiso ir a la cruz. Y no porque Él vino con ese fuego encendido de lo harto. Por el amor, sí, ese amor hacia la humanidad. Pero pues ese fuego, como le dije, como al principio le di este texto, he venido, vamos a lugares vecinos, por lo menos como nosotros llegamos a este lugar vecino, los Chaguaramos, vamos a evangelizar el sábado, nos tomamos de los 4 puntos que hay en la tierra. Ahí estamos cumpliendo con el Señor. Ahí tenemos ese fuego por el Señor. Lo estamos haciendo es por el Señor. No lo estamos haciendo por el pastor, no lo estamos haciendo por el hermano, no lo estamos haciendo sino para salvar las almas que están perdidas para el Señor Jesús. Amén. Entonces esto es lo que nosotros debemos hacer, mantener ese fuego, que nosotros ardamos. Ferviente significa algo que está hirviendo a todo ahí. Esa llama encendida. Cuando los apóstoles, ellos comenzaron, sí, cada quien cogió por su lado cuando entregaron a Jesús. Pero cuando ellos decidieron, cuando les vino el poder de lo alto, ellos sirvieron al Señor hasta el final. Fervientes ahí formando y forzando y predicando la palabra. Se los llevaban, los golpeaban, los soltaban y ellos seguían predicando la palabra de Dios. Ellos seguían ahí predicando la palabra del Señor. Los mandaban a calle y ellos decían que no. No, pues nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Ya después ellos siguieron adelante, fervientes, fuertemente, empoderados en el Señor. Que es que a veces, pastor, agarramos, como hay veces nos toca venir a un lugar a predicar la palabra de Dios. Decía aquí en este lugar los Chaguaramos y en otro lugar, o en la misma iglesia. Ya en el último momento, le dice, pastor, busque, vaya acoplando a otro, porque no puedo ir. Eso es dejar atrás lo de Dios y enfocarse en lo que el hombre está diciendo. Porque si nosotros nos vamos, y eso es lo que va bajando la llama, y no nos estamos dando cuenta. Por eso que aquellas personas también que se dejan congregar, dicen, no, está bien, voy el domingo, o voy el viernes, son dos, voy a uno o dos días voy a ir, de todas maneras me estoy congregando. Pero no hay esa pasión
No hay esa pasión por la palabra, por escuchar, en recibir más del Señor. ¿Cómo recibimos más del Señor? Y me pongo, porque he dicho que la palabra corta para allá y corta para acá. En las enseñanzas que el pastor Carlos Silva da los martes, ahí debemos estar. No debemos faltar, porque Él da gracia, de lo que gracias Él ha recibido. Para aquellos que vamos allá, podamos también enseñar a otros. Pero tenemos que tener esa pasión, porque si no tenemos pasión por nosotros, menos la vamos a tener por los que están afuera. Tenemos que tener esa compasión. Dice en Mateo 9, 36, 37, que Jesucristo los veía. Él veía la multitud. Él los veía. ¿Y qué tuvo Él? Amén. Gloria a Dios. Y les dijo: a la verdad la mies es mucha, obreros pocos. Ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y quiénes son los obreros que son para la mies, los que están en esas almas perdidas? Nosotros. Amén. Que tenemos que llevar el evangelio a toda criatura. Por eso que Jesucristo les dijo: vamos a lugares vecinos a predicar el evangelio de Dios. Porque para eso yo he venido. Yo no he venido a perder el tiempo. Entonces esto debemos hacerlo siempre. Debemos hacerlo siempre. Tener ese amor y esa pasión. Porque si no tenemos ese fuego encendido, entonces no hacemos nada. Porque el día que lleguemos a la congregación, estamos sentados, el pastor predicando y estamos bostezando, si no estamos con el teléfono en la mano. Eso quiere decir que no hay amor. No hay pasión por Cristo. No estamos, no tenemos ese fuego encendido. Por eso que Timoteo le decía, Pablo le dice a Timoteo. Y no era desde ese entonces, pastor. Venía desde hace tiempo, desde que su abuela, su mamá. Una herencia que se le había traído. Que se le había, sí, eso ya venía desde atrás. Uno siente. Mira, uno siente cuando uno está menguando. Uno siente cuando uno está menguando. No es porque yo no critico, no vamos a hablar de crítica, sino no voy a decir nada malo, porque no es decir, o no hacer, o que no estudió, o porque no quiere hacer nada en la iglesia. No tenemos nadie para estar condenando a nadie para estar condenando a nadie, pero tenemos que nosotros mismos es agarrar, como dice el pastor, si no ves bien, está la Biblia hablada, para que aprendamos. Pero ¿qué hacemos? A veces nosotros es pura letra. La letra mata, pastor. No tenemos una revelación, no tenemos nada, porque no tenemos una comunión con el Padre. Entonces tenemos que acentuarnos. Leer la palabra cuando cuando un versículo te llega. Este versículo 12:11 de Romanos venía rondando desde ayer, pastor. Y se me rondaba y decía: ferviente en el espíritu. Ferviente en el espíritu. No perezoso. Fíjate cómo dice: no perezoso. Por eso digo que hay personas que escuchan la palabra y le mandan a hacer algo en la iglesia, y eso te quejan más que un carro viejo. Entonces, sí, pastor. Entonces, tenemos que ser diligentes. Diligente es hacer las cosas, todo lo que se refiere al evangelio, a predicar su palabra, a llegar a dar las buenas nuevas en lugares vecinos, no solamente aquí nos chaboramos, como digo, sino en todo lugar que lleguemos. Dar un gloria a Dios. Venid, te sirvo. Vamos a este anciano está por pasar acá, vamos a ayudarle a pasar la calle. Esto que tú estás haciendo, te lo estás haciendo al Señor. Vamos a acomodar las sillas en la iglesia. Vamos a subir el sonido.
Vamos a hacer todo esto para que cuando el pastor llegue a predicar la palabra de Dios, que llegue el maná del cielo y ya esté todo acomodado, en orden. Eso es ser diligente. Pero la persona perezosa ni siquiera va. Ni siquiera van a la iglesia. Y el 25 de Hebreo dice que no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre, exhortándonos nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que exhortarnos. Entonces, debemos seguir ese ejemplo de Cristo Jesús. Ese es el ejemplo que debemos seguir. No dejarnos quitar el tiempo por palabras ociosas, palabras que no debemos escuchar, cosas que no debemos hacer. Nos quita el tiempo para estar con el Señor. Llegamos a la casa, lo primero que hacemos, doblamos la Biblia y la ponemos arriba del mueble hasta el próximo servicio. Bueno, Biblia, aquí te pongo, al próximo servicio te vuelvo a abrir otra vez. Quito el polvo y a escuchar el mensaje, ni siquiera anotan para ver de qué se predicó, porque a veces no somos tan diligentes nosotros, por decir así, que escuchamos el mensaje, salimos a la puerta, a la calle, nos preguntan ¿de qué fue la palabra? ¿Qué fue el mensaje que llevaron? Que no me dio tiempo de ir o por X. Y va saliendo la persona, 5 minutos. La verdad que no sé. Se me olvidó. Se me fue. No me di cuenta de lo que estaba. No escuché al pastor decir el título del mensaje. Entonces eso no es tener. Oye, a veces dicen era bueno, pero no me acuerdo. Sí, no, yo sé que yo sentí algo, pero en verdad no me acuerdo. No me acuerdo en realidad de qué fue lo que se predicó. El pastor, yo le voy a dar un testimonio, un pequeño testimonio cuando yo estaba en la 3, empezando allá en la 3. Estaba el pastor Richard, que ahora hoy en día es pastor, era oveja. Al pastor Carlos, el pastor Richie, estaba yo, me dice el pastor Carlos, hermano, para que traiga una reflexión el viernes. Y dice hermano Richard, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Y bueno, sí, pastor. Bueno, yo le pedí al Señor, pero yo estaba nervioso. ¿Y saben qué hice yo? Yo no fui ni el viernes ni fui el domingo. Tuve como 15 días sin ir a la iglesia. Como 15. ¿Por qué? Porque no había esa. Porque si hay. Sí, hubiera habido ese amor. Hubiera estado lleno de. Yo no espero que usted me lo diga. El amor vence los nervios. Yo no hubiera esperado que usted me lo hubiera hecho 2 veces. Una vez. En comunión con el Señor y a pedirle al Espíritu Santo dirección y revelación de la palabra. Pero a mí lo que me metió fueron los nervios, pastor, en ese momento. ¿Ve? No hay esa pasión, no había ese amor, no sé qué había ahí en el momento, los nervios, me agarraron los nervios, no pude hacer nada, que en vez de comunicarme con usted, lo que hice fue, me alejé. Y yo lo hubiera ayudado. Amén. En el momento sí, no apliqué la segunda de Timoteo 1:7. Pero no lo ahora dije apliqué. así, lo agarré de improviso, que predicar. Sí. Y ya está predicando ahí. Amén. Amén. Pastor, a través de los días de los meses, yo en realidad, yo les digo la verdad, yo no entendía la palabra. Por eso no podemos juzgar a nadie. Yo en realidad leía y no entendía. No entendía. Mi esposa me decía, vos si soy bruto, no entendéis lo que estés leyendo. No, pero es que ya bueno, pero fíjate que tiene tantas letras y un poco de números aquí. Pero yo empezaba hasta que por fin. Hermano, pero es un caso raro. En aquel tiempo tenía usted la vista buena y no entendía. Ahora la tiene mala y ahora sí entiende. Amén, gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. Que el Señor hace como Él quiere.
Él hace como Él quiere. Él dice, no, hijo mío, lo que tú entendáis, pedí. Él es sabiduría, pedímela. Eres inteligencia, pedímela. Pedí, eso está escrito en el libro de Santiago 1:5, está escrito, pastor. Y yo no, hasta que por fin yo empecé a entender la escritura, yo decía, sí, porque yo me iba de un lugar a otro, pero sin que yo no le veía nada de razones. Esto no cabe aquí. Esto no cabe aquí, yo no puedo seguir así, hasta que por fin, pastor, a través de las enseñanzas y otras cosas que ha hecho usted también allá cuando le hizo en su casa, y escuchando y poniendo y prestando atención, porque tenemos que prestar atención de lo que está saliendo por la boca del predicador, porque yo voy a poner la mirada, o sea, enfocarme en lo que está saliendo, no en el hombre, que el hombre se me puede equivocar. Pastor, dio una enseñanza que dijo, aunque yo esté predicando, siempre escudriñen las escrituras. Tiene razón, porque Jesucristo también lo dijo, y eso está escrito. Tenemos que escudriñar para no ser engañados. Claro, ese es harina otro costado. Pero tenemos que enfocarnos y tenemos que en realidad hacer, como dice la palabra, seguir adelante y ser ferviente, o sea, tener mucha pasión por las escrituras. Amén. Porque una de las cosas que siempre me pareció a mí como extraña fue cuando Pedro, porque ya ahí sí, cuando Pedro pone la mirada en Jesús, pero él está poniendo la mirada en Jesús, ¿verdad? Cuando él pone la mirada en Jesús, es como si yo pongo la mirada en Jesucristo, ahorita yo me elevo y pongo la mirada en Jesucristo. Tengo ese amor por Cristo, tengo esa pasión por el Señor, ¿verdad? Y yo me eleve. Pero si yo me desenfoco, caigo. Si yo me desenfoco, caigo. Es igual cuando dejamos de servir al Señor. Amén. Porque le quitó la mirada a Jesús. Y la mirada es atención. Amén. Es lo que yo le estoy diciendo ahorita. Prestar atención de lo que sale por la boca del predicador, que es la palabra de Dios. Entonces, eso desenfoca. Y al desenfocarse uno, ya uno pierde muchas de ir a la iglesia, de orar, pastor. A veces no oramos el tiempo que debemos orar. Orámonos tres veces al día. Oramos una en la mañana, una en la noche y si nos acordamos. En la mañana sí, porque en la mañana nos paramos, le damos gracias al Señor por el nuevo día, por su misericordia, dándole gracias al Señor y dándole todo al Señor. Pero ya de ahí para adelante nos olvidamos del Señor. 3 veces al día. Por eso que Daniel tuvo lo que tuvo. Y el Señor no se lo comió. ¿Cómo oraba, ¿no? ¿Cómo oraba él al Señor? ¿Cómo oraba en su presencia? A pesar de todo, por todo, él oraba al Señor y envió su ángel y en verdad le cerró la boca a los leones. Nosotros tenemos que servirle al Señor. Vamos a ir al título de debemos servir al Señor ferviente en el Espíritu, porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice en Romanos 15:8 lo dice. 8:15, perdón. Lo dice la palabra, 8:15 dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que hacer las cosas y las obras del Señor Jesús. Cosas mayores haremos nosotros.
Entonces tenemos que seguir a Jesucristo, seguir predicando, seguir congregándonos, seguir orando, seguir leyendo palabra. Amén. Porque nada hacemos con presentarnos delante de Dios en el momento, y se los voy a poner así, de la aflicción. Y después me aparto. Ese no es tener amor por Cristo. No es tener ese amor por el Señor, por aquel que lo dio todo. Fíjate que el Señor Dios Todopoderoso no escatimó, pastor. Romanos 8:32 lo dice, no escatimó. Amén. ¿Cuánto más todas las cosas? Si nos dio a su Hijo. Porque si Él hubiera visto y dice, no, esta humanidad, eso lo va a servir a mi hijo, esto lo va a hacer lo que mi Dios va a hacer, lo que Dios va a establecer, esto no, lo mejor yo voy a dejar eso así y le digo a mi hijo que se siente otra vez en el trono. No, lo hizo por el amor de la humanidad. Y con ese mismo amor y hasta más amor tenemos que predicar nosotros el Evangelio de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Seguir adelante, en avance, en avance, en avance, en avance. Si te mandan a caminar una viña, ve dos con ellos, ve dos. Pero ven en avance, en avance, en avance, predicando las buenas nuevas del Señor Jesús, las buenas nuevas de su palabra, las buenas nuevas, porque esa palabra de Dios es la que levanta, es la que edifica, es la que transforma, es la que sana. Es la palabra de Cristo, no es mi palabra. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Padre, el Hijo, se va, pero nos deja al Consolador. Nos deja el Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos conduce a toda verdad. Entonces, si nos guía y nos conduce a toda verdad, ¿por qué nosotros no hacemos en realidad lo que debemos hacer? Estar firme. Estar firme, pastor. Estar firme. Porque si dejamos que esa llama y dejamos que ese fuego se apague y no esté ardiendo en nosotros, esa lámpara se va a apagar, pastor. Amén. Es lo que yo ahorita, 25 de Mateo 1, a las virgen. Y ya está cerca la avenida de Jesús. Y ya está cerca, exactamente. Por eso que allá, como le dije ahorita, que nos exhortemos nosotros mismos. Dice la palabra, tanto más cuando viaja aquel día que se acerca. Entonces es lo que tenemos que nosotros hacer. Mantener la lámpara encendida, con fuego. El fuego, porque el aceite era opción. El fuego, la opción, Espíritu Santo de Dios. Entonces mantenemos el fuego. Mantenemos el fuego, hacemos que los demás escuchen la palabra y ellos mismos vean en ti ese brillar de Jesucristo en ti. Porque, o sea, lo que se refiere el hermano Roberto, el que tiene fuego transmite y incendia a otro, pero el que está apagado, ¿cómo va a aprender? Venga, eso. Va a hablar de Cristo y habla sin ganas, pero cuando habla con pasión, sintiéndolo, le transmite y le llega al otro. Amén, amén. Que eso es lo que, sí, eso es lo que vamos a transmitir. Amén. Porque si vamos a predicar un evangelio, bostezando, voy a evangelizar a fulanito tal, y empezamos. Y aclararte los ojos y estirarse. Ay, yo estoy esperando a que ella va. Juan 3:16 dice que de tal manera yo al mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Me va a predicar o te metes a dormir? Te pongo una sillita porque te acosté. Entonces, si vienen a predicar, ¿verdad? Dios, ¿verdad?
Dios y predicamos la palabra de Dios, que Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Para que todo el que crea no se pierda y tenga vida eterna. Tenemos que amar a Jesucristo como Jesucristo nos amó a nosotros. Tenemos que hacer las obras del Señor. Tenemos que seguir adelante. Mira que el Cristo te ama. Sé sabio. Cree en eso, Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Ah? Pero que tenemos que... No lo agarré porque no lo puedo dejar pasar. Entonces tenemos que... La unción, es la unción del Espíritu Santo. Lámpara es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Lumbrera en el camino que debemos andar. No nos podemos desviar. Ve, que hay un cerco de espinos a la izquierda y a la derecha, que nos vamos y nos puyemos, para que no quitemos la mirada del autor del consumo de la fe, como dice en Hebreos 12:2. Vamos a mirar a la derecha, me puyo, a la izquierda, me puyo, no, mejor sigo derecho, allá está. Iré, donde debo tener mis ojos fijos. Pastor, este mensaje, el Señor me inquietaba con ese pasaje. Porque en verdad debemos tener ese avivamiento entre nosotros. Esa pasión. La pasión, pastor, y el amor por los que están afuera. Porque son muchas las almas que se están perdiendo. Y en estos tiempos. Y eso. Mucho tiempo, muchas son las almas. Y desde ayer yo estaba sentado y yo estaba oyendo una prédica y se me vino eso a la mente. Y yo, Señor, que sea palabra de Dios y no de hombre, pero ferviente significa estar avivado, tener ese fuego encendido. Decía yo, Señor, ese fuego. Y yo me fui a la escritura y digo, bueno, sí, ese fuego, ok, la leo con dificultad, ¿sabe? Porque yo tengo problemas con la vista. Pero yo veía y el Señor es así, o sea, tenemos que tener ese fuego encendido. Y miré la cocina y estaba encendida. Mi esposa había puesto algo ahí. Yo digo, bueno, si yo me levanto y voy bajando así el fuego, va a llegar un momento que se va a apagar y lo que está ahí va a dejar de hervir. Así tenemos que hacer nosotros, mantener ese fuego encendido. Más bien al contrario, sí, darle más llama, meterle más llama, claro, no es para contienda, sino más bien para que porque hay personas que le meten llama, pero para que se pongan. No es por decir como dice la palabra en Proverbios 26:20. Más fuego, más chisme, no, pero no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Yo miraba, pastor, la llama. Y yo, no, esto viene de parte del Señor. Claro, yo me le paré ahí, pastor, le dije amén, pero no he estudiado nada. Lo que tengo. Estaba alegre, me va a ayudar a cocinar. Sí, entonces yo miré, pastor, lo azulito y lo veía. Pero entonces ahí donde fue meditando. Eso es meditar, pastor. Sí, así es. O sea, Dios nos enseña con ejemplos típicos, con todo eso, así como Jesús. Lo que es en lo espiritual, en lo físico. Sí. Entonces ahí porque yo me enfoqué. Ahí, en la llama. En esa llama que está encendida, que era una cocina que mi esposa estaba cocinando ayer. Y yo digo, bueno, sí, este mensaje es para allá y para acá, o sea, va a cortar para allá y para acá. Porque es verdad que estamos falta de que ese fuego esté avivado entre nosotros. ¿Verdad que hace falta que nosotros salgamos a predicar el Evangelio? ¿Verdad que hace falta ir a la congregación y escuchar a las enseñanzas, todo? Entonces, el sábado acá ya se enlazó con los dichos de su voz. En gloria a Dios. Sí. Sí, porque es que tenemos, es que el Señor le habla a uno, pastor. El Señor le puede hablar a uno por medio de un inconverso, pastor. Hasta las piedras hablarán. Entonces, uno sí, a uno ve y el Señor está revelando, uno tiene que ser diligente y decir, la verdad que sí, lo que estoy en falta de ese fuego, no.
el fuego del Espíritu Santo que está en mí. Amén. Y ese es un mensaje. Pastor, yo dije, ese, si se me llegara la ocasión, no pensaba hoy. Yo no. Pero el que está arriba sí. Yo dije, si se me llega el momento que el pastor me envíe, no sé, pero es noche de oración, ya uno no puede dar esta enseñanza porque ya se sale uno del rol. Entonces, y yo, bueno, a lo mejor lo doy allá. Pero de en punto de oración y lo lleva también, porque el fuego es la oración. Sí, el fuego es la oración. Para que no se extendiera tanto. Que la llame en oración y eso le produce el querer como el hacer para hacer obras y de todo. El que ora bastante y está encendido, está, o sea, diestro para hacer todo tipo de obras. Amén. Yo pensé fue en el retiro. Pensé. Lo va a llevar el viernes, este viernes ya en la iglesia. Amén, amén. Amén. Entonces, lo que debemos hacer, iglesia, amada iglesia, ¿verdad? Varones, varonas y varones, hijos de Dios Altísimo, es ser diligente y mantener ese fuego. Amén. Que la llaman de nosotros y como le dijo Pablo a Timoteo, avivar ese don de fuego que había en él, porque es lo que tenemos que hacer para seguir adelante, predicarle a las personas que se nos vayan colocando delante de nosotros y a cualquier lugar que lleguemos, pastor, porque no digamos un lugar, buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo los ama. Cristo los ama. Ya usted está accionando ahí. Ya usted tiene ese amor por Cristo y sirviéndole a Él. Por eso que dice, ferviente, 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 ferviente en el Espíritu, sirviendo al Señor. Bueno, entonces, con esto termino y le doy gracias al Señor por la palabra que ha enviado, ¿verdad?, a sus varones y varonas de Dios, en lo cual la recibimos con mucho gozo y mucha pasión, porque debemos seguir adelante. Te damos gracias, Padre Celestial de la Gloria, por tu maravillosa palabra, Dios de los cielos, Dios de paz, Dios de amor. Tú eres grande y eres poderoso, tú haces como tú quieres, sí, Señor. Señor mío, Padre de la Gloria, te pido en el nombre de Jesucristo que le des, Padre, sabiduría y entendimiento a todos los que estamos aquí, Señor. Sigas dando más sabiduría, entendimiento y inteligencia de lo alto para seguir predicando el reino de Dios, Señor, a toda criatura, mi Rey. La gloria sea para ti, mi Santo Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Padre, porque tu palabra dice, Señor mío, este es mi Hijo en quien me complazco, a Él oí, a Él oí. Iglesia, a Él oí, es la palabra de mi Señor Jesucristo, la que sale por la boca del predicador. Entonces tenemos que seguir adelante. Gracias te doy, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén.